Bueno, pues estamos aquí en el Miguel Delibes, en una imagen maravillosa, podemos ver el edificio detrás, y esta persona que está a mi lado no es otro que Alberto Jiménez García, que es el autor de de varios libros, pero de un libro que yo he estado hojeando estos días, que son grandes robos de la historia, con lo cual vamos a hablar de ladrones, vamos a hablar de muchísimas cosas, y que además presentas. Estamos grabándolo hoy viernes a las 10 de la mañana. ¿A qué hora presentas hoy mismo? 8 horas más, una jornada laboral, y entramos aquí en Miguel Delibes a presentar el libro, efectivamente. Y además de este libro, ¿qué más presentas? Pues esto es parte de una trilogía que hemos hecho me encargó la editorial Ipsa, son Asesinos en serie, Grandes robos de la historia y Crímenes sin resolver. Son 3 libros de temática criminal. Y por eso lo agrupamos sobre una especie de, lo llamamos trilogía negra. Trilogía negra. Bueno, pues ya saben esta tarde que este vídeo se va a ver ahora, a mediodía. En cuanto terminemos nos ponemos a editarlo y estará publicado esta mediodía, con lo cual si están viendo pueden pasarse por aquí, por el Miguel Delibes, a una especie de charla, debate, ahora de música. ¿Qué más va a haber? Sí, bueno, eso, va a haber una entrevista que conducirá Pablo Loriente, que es del podcast El hombre que es el mono de la luna, que yo estuve cuando los fundamos hace 20 años casi, y bueno, pues él es una persona con mucha experiencia y tenemos mucha complicidad, y bueno, haremos una entrevista sobre los libros y bueno, con un cierto humor, supongo, porque siempre tenemos bastante humor. Y luego pues sí habrá un par de actuaciones musicales, una guitarra y un piano, personas y profesores de la Escuela de Música de Alcobendas, que siempre me gusta contar con ellos porque bueno, así dan un poquito más de chispa al acto. Al acto. Estupendo. Vamos a centrarnos en los grandes robos de la historia. Sí. ¿Qué fue lo primero que te fascinó de todo este mundo de los robos para convertirlo en un libro? Pues mira, porque pues ahí me gusta la pregunta porque muchas veces asociamos los robos a qué malo soy y voy a robar algo. Pero es que hay robos muy, no sé si decirlo, positivos, o al menos robos que no van conducidos por la avaricia. Hay algunos robos que también están conducidos por un espíritu de venganza justiciero, ¿no? Hay gente que puede estar equivocado, como muchas veces, ¿no? Mucha gente se cree que tiene un espíritu de venganza justiciero y que tiene derecho a ello. Otras veces no es así, pero hay gente que, pues yo qué sé, pues hay un caso, por ejemplo, de un jubilado inglés que robó un cuadro de Goya porque estaba muy en desacuerdo con el canon que tenía que pagar por la televisión. Eso fue en los años 60, estaba súper indignado, estaba jubilado ya y que pensaba que eso era una vergüenza. Entonces, por ejemplo, robó el cuadro de Goya y estuvo la policía varios años detrás de él hasta que él se ofreció a entregarlo porque ya veía qué hago con mi cuadro. Lo que quería era publicidad. Entonces, esos casos como el que estoy hablando merecen la pena explicarlos y creo que tienen mucho encanto. ¿Qué es lo que tienen en común estos grandes robos? Porque son muy variados, muy variopintos. Ahora desgranaremos. No vamos a hacer spoiler del libro, pero bueno, haremos alguna pinceladilla de alguno de los casos. Pero ¿qué tienen en común? ¿Qué has descubierto? Bueno, pues eso, que hay gente que roba por avaricia y que detrás de ellos hay una gran preparación, hay profesionales del robo, digamos, ¿no? Pero también hay gente que, como tú o como yo, pues algún día se le cruza un cable y quiere robar algo. Cada vez es más difícil porque estos son robos desde hace ya siglos. Cuanto más nos acercamos hay más casos porque tenemos más información, pero cada vez es más difícil. Pero antes eran robos más analógicos que dependían un poco más de... Antes robar en el Prado, por ejemplo, o en algún gran museo era más sencillo. Ahora es más difícil. Por eso ahora lo que ya luego iremos viendo, hay robos también más electrónicos o informáticos. Sí, eso ya. Entonces, pues eso, que hay profesionales del robo y luego gente común que un día decide voy a robar algo por la razón que sea, por razones económicas o simplemente por razones personales más íntimas. Vamos a dejar el tema de los robos digitales para el final. Vamos a centrarnos en los más clásicos, en los más, si quieres llámalos también a veces poéticos, ¿no? Porque ¿quién no ha soñado? Yo recuerdo cuando era bastante joven el robo del tren de Glasgow, ¿no? Sí, fue un petardazo impresionante. ¿Qué nos puedes contar un poco? Claro, pues de ese robo, que es uno de los que efectivamente aquí hablamos,
pues me gustó también descubrir, porque yo iba, todos más o menos nos sonaba mucho el titular, ¿no? Pero aquí tuve que investigar más y había bastante información, pues cómo fue la preparación, que la noche anterior, por ejemplo, se pusieron todos en una casa perdida a las afueras, allí en la campiña inglesa, y estuvieron jugando al Monopoly y demás, jugando al Monopoly. Y esa partida de Monopoly fue un poco la que les hizo ser descubiertos el día siguiente, porque a la semana siguiente, porque al final descubrieron esa timba que estuvieron haciendo por la noche. Tuvieron mucho cuidado en borrar huellas, quemaron prácticamente todo el edificio donde estuvieron el día anterior, pero el Monopoly no, el Monopoly lo dejaron ahí y fueron las huellas que dejaron en el Monopoly lo que luego certificaron que habían sido ellos o parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese robo, por ejemplo, tiene gracia a eso, y luego cómo los que robaron se desperdigaron por todas las partes sobre todo de Sudamérica, y cómo los fueron pillando poco a poco algunos, a otros no. Y bueno, sí, ese punto del ladrón romántico que se va lejos a una playa del Caribe y luego los pillan 20 años después o no los pillan, tiene mucha gracia, y por eso se hicieron películas de esto y siguen siendo todavía personajes conocidos. Uno, tratando todos estos asuntos, documentándose y curioseando sobre esto, llega un poco a empatizar, tal vez, ¿no?, con el ladrón, ¿no? Sí, hay un poco cierto síndrome de Estocolmo, sí, porque dices, oye, estoy aquí empatizando con alguien que, bueno, que nos ha robado también a veces a todos, porque si te roban un cuadro del Prado, de la National Gallery, nos está robando a todos, ¿no? Entonces dices, oye, sí, es un tío simpático, pero no nos pasemos, que lo que ha hecho no está bien. Bueno, veo que estás hojeando el libro en busca de Sí. algún dato más, y te quería preguntar, estábamos hablando de Glasgow, pero te quería preguntar por los grandes robos de nuestro país, en España. Sí, la verdad es que no es porque sea nuestro país, o quizás sí, porque lo tenemos más a mano y tenemos más información, pero hay 2 o 3 robos que yo recojo aquí que me fascinan por el tipo, no sé si es por el Spain is different o no lo sé, pero tienen un toque muy simpático los robos que ha habido aquí. Bueno, el de asalto al Banco Central de Barcelona de los años 80 no es simpático, es otra historia, mucha gente lo pasó mal y todavía está por descubrir qué es exactamente qué buscaban, si buscaban no solo el dinero o había un componente político, la transición estaba ahí. Es increíble que el autor material esté todavía vivo y es una persona además con todas sus facultades mentales intactas, y todavía no se sabe exactamente qué pasó. Luego tenemos, quizá que sea mi favorito, al menos aquí en España, el del Códice Calistino, que es una historia que el autor fuera Manuel Castiñeiras, que también, bueno, por supuesto, siguen vivos todos, fue hace apenas 10 años, y que robó por despecho el Códice Calistino, que es un objeto valiosísimo, y lo robó y estuvo mucho tiempo, varios meses o años, sin recuperarse. Y bueno, la historia de ese hombre y su familia es asombrosa, cómo robó algo tan valioso y siendo sospechoso, y sus motivaciones, algo muy, no sé, muy llamativo, muy llamativo. Y luego la historia de Richard Serra, de la desaparición de una escultura enorme, de varias toneladas, que todavía a día de hoy no se sabe dónde está. O sea, yo te puedo robar este libro, te puedo robar un cuadro de un museo, pero una escultura de 10 toneladas, ¿cómo desaparece de un museo? Y bueno, y cómo desaparece, dónde está y del almacén. Bueno, es increíble. De hecho, hay un libro muy interesante de Juan Tallón sobre esto que merece la pena leer. ¿Cómo ha sido la preparación de este libro? ¿Cuántas cosas has descartado? ¿Cómo has decidido dejar los robos concretos que has dejado? Sí. ¿Qué curiosidades se han quedado ahí por el camino? Sí, efectivamente. La verdad es que eso es una buena pregunta porque, claro, tenemos 224 páginas y dices, ¿qué descarto? Porque al principio, cuando empiezas el libro, cuando está todo en blanco, dices, me va a costar llegar al final. Pero no, cuando uno se va documentando, dices, si esto da para varios tomos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido robos aquí en España que he dejado, y en el extranjero pues igual, no sé, ahora mismo no recuerdo, pero ha habido varios casos en Estados Unidos de robos de arte, que allí es un país que se ha dado bastante, hasta que
la tecnología ya lo ha puesto más difícil, pues que hemos dejado fuera. Es un universo que cada robo se podía dedicar un libro, pero bueno, pues esto es un compendio de varios de ellos, ¿no? Y en los que son más importantes hemos dedicado un poquito más de páginas, pero bueno, pues sí, hemos dejado fuera cosas porque el robo es, como era, el ars longa vita brevis, pues la maldad humana es la grande y el robo es grande y el libro son 224 páginas. Una cuestión. Yo me imagino que este libro simplemente debe ser la punta del iceberg de lo que no se sabe, porque habrá grandes robos que no se quieran hacer públicos. Claro, eso sí que cuando lo hacía dije, claro, estos son los que sabemos, pero hay robos de estos de aquí que hemos incluido que no se dieron a conocer en el momento. Fueron años después por una investigación, por una denuncia periodística, y dices, vale, porque el organismo oficial no lo dijo en su momento, y lo ha dicho alguien fuera. Y los que no lo han dicho, como tú dices, los que no ha habido una fuente externa que lo ha denunciado, los que hay aquí lo sabemos, pero de igual manera hay robos que no se han denunciado, que no se quieren dar a la luz. Hay robos, por ejemplo, cuando hay una obra que se compra en Christie's o en Sotheby's, en una subasta, lo compra un gran millonario. Y ese gran millonario no quiere dar su nombre porque quiere tenerlo en su casa. Pero hay gente que ha sufrido robos y alguno de estos casos se ha dado y se sabe, pero hay algunos de ellos, algún gran millonario que le han robado y no lo quiere decir por vergüenza o por lo que no quiera. Pues no lo sé. Alguna de esas historias quizás se esté gestando ahora y quizá lo sepamos dentro de algunos años. Seguramente muchísimos robos que le ocurren a los propios estados, a los propios gobiernos, También. Y que por vergüenza o incluso por ineptitud no se sepan. Yo te quería preguntar una cosa que siempre me llama la atención. El romanticismo de este tipo de grandes robos, toda la fantasía que se han hecho además muchísimas películas sobre grandes robos y demás, se va a perder un poco con el mundo digital de alguna manera. El mundo digital no deja de ser algo mucho más anónimo y pierde ese romanticismo de los trenes, de los castillos, de los bancos, de lo físico, ¿no? Sí lo pierde, sí. A ver, tenemos aquí robos digitales, efectivamente, y cuando, al menos desde el punto de vista de escritura, de investigación, hay mucho que contar con esos tipos de robos, pero... Son más fríos. Son más fríos. Eso es a lo que me refería. Sí, no son dejan más de ser fríos. más fríos, más Sí. en anonimato, más... Sí, más en anonimato. También tienen su gran intrahistoria, su preparación y su mérito. Pero sí, adolecen de cierta fisicidad y eso es lo que le quita lo que puede dar un buen libro, una buena película. Sí. Bueno, la película se puede... La película es todo... Se puede remontar. Todo se puede remontar, todo es... remontar, pero le falta el romanticismo de lo que uno se puede imaginar, porque al fin y al cabo los robos digitales se hacen desde una pantalla, sofá. desde un teclado, Sí. y sí, seguramente con una historia alucinante, pero que le falta movimiento. Los coches en movimiento, los robos, sí, las puertas... el derrape y la policía persiguiendo al sabueso, sí. Pero vamos hacia eso también, porque cada vez hay más dinero, pero que no es dinero sigue habiendo, ¿no? El oro sigue estando también en las cajas fuertes, pero también eso cada vez es más difícil. Hay algunos robos que son realmente admirables. Hasta hace 20 o 30 años se podían hacer ese tipo de robos, pero admirables, no me gusta la palabra, Sí, pero bueno, desde el punto de vista... sí, de la preparación, pero bueno, sí, cada vez es más difícil robar lo físico, pero también más fácil robar lo digital, porque cada vez hay más cosas en esa nube, o como lo queramos llamar. Vamos a ir a los robos digitales, a los robos de estos últimos años. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has averiguado? Aparte de los grandes conocidos, ¿qué es lo que has querido sacar un poco en el libro? Bueno, pues es una buena pregunta porque, claro, aparte, aquí en este mundo solo puedes un poco ver lo conocido. Aquí sí que te limitas a lo conocido porque
porque es imposible. Porque es imposible de otra manera y porque ahora aquí sí que... Hablabas antes de los robos que no se conocen, aquí sí que es el caldo de cultivo ideal para robos que no se hacen públicos. Porque, bueno, pues tenemos los más conocidos, que todavía sigue coleando, por ejemplo, el caso Wikileaks, es el paradigma de un robo digital, porque o sea, es un robo de datos, pero, bueno, con causa, eso ya cada uno lo puede opinar como quiera, pero es un caso que se hace desde un sofá y o sea, todo ahí entra en base a llamadas, comunicaciones, filtraciones. Se puede hacer una buena película y se hace y se hará, pero todo es, bueno, pues conocimientos de gente que pone en contacto con otra gente y se comunican con un móvil. No hay pues esa fisicidad que hablábamos antes. Y te puedo poner un ejemplo muy sencillo de la ocultación, que seguramente lo habrás pensado y lo habrás incluso hasta documentado. Antes, en un banco, para robar un banco, podían robar una sucursal, con un coche, armas, etcétera, rehenes, no rehenes, y atracar un banco, el Banco X, que todos tenemos en la mente, 20.000. Sí. Pues ese Banco X, si ahora mismo están robándole a través de Internet, el banco no va a decir, me han robado. No. Antes no quedaba más remedio porque era físico, había coches se de policía, veía, sí, claro, sí. Pero ahora mismo, no. ¿cuántos atracos estarán haciendo sin que nos demos cuenta? Sí, pues es que aquí entra en acción el mundo de los periodistas. Los periodistas son los que dan la voz de alarma muchas veces a este tipo de robos, porque sin ellos no nos llegaría, porque esas organizaciones no lo dicen. El caso, yo que sé, de la lista Falciani también, que hablábamos antes, o vamos, que de ese tipo de robos es paradigmático. HSBC, que es el banco de Hong Kong, me parece, pues no tenía gran interés en decirlo, pero es el mismo Falciani poniéndose en comunicación con medios de comunicación el que da la alarma. De su propio robo, ¿no? Porque él lo que quería era dar a conocer esos evasores de impuestos, ¿no? que había ahí. Por eso hay algunos robos como este, que son un poco, bueno, pues un poco Robin Hood, ¿no? de yo robo a los que han robado, o a los que no han pagado. Los robos digitales siguen teniendo también, como los físicos, el mismo patrón, ¿no? Hay algunos que roban para llevárselo a su bolsillo y otros que roban porque creen que hay documentación que el público tiene que saber. Entonces, bueno, también pues son diferente catadura moral. Unos son por propio interés y otros por el bien común. Por el bien común. Se supone. Y cuéntanos, un caso que esté o no esté en el libro, porque tendrás muchos más casos que no estén en el libro, y es más, que no estén en el libro, sí. Que te vuelva loco, que digas, que sigas todavía dándole vueltas a la cabeza. Ay, pues ahí me pillas. Elige uno, el que más tengas a la mano en tu mente, sí. Y seguramente tengas... De dejar fuera, no tengo ninguno así en la vista que haya dejado fuera que me haya llamado la atención, pero de los que hay dentro hemos hablado antes del jubilado. No, el jubilado no lo hemos tratado. Pues me encanta el que hay un... Yo creo que sí, al principio no te he hablado de que robó el Goya. No. A lo mejor eso fue antes de... Bueno, pues hay un libro un caso que me encanta, que es el de Kempton Barton, que es un jubilado inglés que robó un cuadro muy famoso de General Wellington. Un cuadro que también tiene una gran historia. De hecho, en el libro, la mitad del capítulo se nos va contando la historia del cuadro, que es súper curiosa, porque Goya se lo encargó Wellington, el duque de Wellington, lo ponemos en pantalla, no te y se lo pidió el general Wellington a Goya. Wellington lo rechazó prácticamente y luego a las malas ya se lo llevó y lo aceptó. Entonces, este jubilado pues lo robó porque estaba convencido de que el canon que pagaba por la televisión era excesivo. Y bueno, pues vio la oportunidad de robar ese cuadro
para ponerlo como rehén y mandarle una serie de informaciones a los periódicos pidiendo que devolvería el cuadro siempre que bajaran la cuota de televisión que tenían que pagar, lo cual es hasta enternecedor pensar que, bueno, que iban a ceder ese chantaje. Y el señor abuelo lo robó de una manera, además, muy difícil, pero lo consiguió y estuvo 2 o 3 años con el cuadro en su trastero. Afortunadamente, el cuadro no se dañó y a los 3 o 4 años, cuando vio que lo tenía en el trastero y no bajaban el canon de televisión, pues tuvo que decir, lo voy a dejar en tal sitio a tal hora y ir a recogerlo. Evidentemente, ya cuando se comunicó tantas veces, la policía lo acabó pillando y al final, bueno, el hombre ya tenía una edad que no le metieron en la cárcel y, bueno, quedó todo un poco como un tirón de orejas, pero con una cosa que era muy valiosa, que era el cuadro de Goya, y bueno, pues un caso muy simpático. Grandes robos de la historia. Alberto Jiménez García, que le tienen ustedes aquí, acompañándonos en el Miguel Delibes de Alcobendas, que esta tarde va a presentar esta maravillosa trilogía. Es un libro que, para pasar muy buenos ratos, es el típico libro que te evade del día a día. Sí, sí. ¿A quién se lo recomendarías? Pues a toda la gente que le gusta la novela negra, que últimamente hay mucho. Este libro pues da, y un poco todos de la trilogía, dan ideas de, o sea, todos esos son casos reales, pues la ficción que han creado muchos autores está a veces basado en casos reales como estos. Y está bien conocer la realidad, ya que conocemos muchas veces la ficción de los libros de los grandes autores españoles, escandinavos, de todas partes del mundo. Bueno, pues hay libros que hablan sobre esos casos en los que se basaron los grandes escritores de ficción. Grandes robos de la historia, Alberto Jiménez García, y esta tarde también la trilogía Asesinos en serie y Crímenes sin resolver. Estos tienen un poquito más de sangre, bueno, estos para los amantes de las cosas más duras. Oye, Alberto, ha sido un placer. Igualmente, Ángel. Espero que vendas muchos libros esta Navidad. Eso es. Y que sigas siendo curioso con estos temas, porque esperemos tenerte otra vez en Crónica Norte. Hay una cuarta parte, las fugas legendarias, que están en camino. En camino. Muy bien. Un placer. Muchas gracias, Ángel.